Buenas, estamos una vez más aquí en su programa La Puerta Antigua. En esta ocasión vamos a continuar ese tema que en su segunda parte dice la rebelión y el plan de salvación o el plan de regeneración o de reinserción de la creación a el reino de los cielos. La vez pasada vimos cómo esa rebelión o ese sector afectado por causa de la rebelión de los rebeldes, valga la redundancia, fue separado del resto de la creación para evitar de que esto se continuara. Como dijimos, en ello participaron esos 24 reyes, esos 4 seres vivientes representativos de todas las razas que existen en el universo, 4 razas provenientes del Altísimo, cabe señalar, porque no solamente existen 4 razas, pues hay quienes dicen que existen hasta 67 razas, pero que pertenecen a Lucifer, al diablo, a Lucifer y al diablo, y muchas de esas razas creadas por ellos. ¿Cómo? Bueno, de una manera adulterando el patrón genético hombre, y han conseguido un ejército a lo cual el Señor le llamó, o Elohim le llamó en Génesis 3:15, el linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente. Entonces Lucifer, que es el principal cabecilla, es decir, este ser de alto rango, como dice el libro de Ezequiel, un querubín grande, este es el jefe, pero a la misma vez tiene unos subalternos, dentro de los cuales están el diablo, Satanás. El diablo o Satanás o la serpiente antigua o el dragón. Quiere decir que el diablo, que es el subalterno inmediato de Lucifer, tiene estas 4 connotaciones. En hebreo, ha-shatán. En griego, diabolos. En latín, diablo, o en nuestro idioma español, diablo. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se le conoce a este ser como la serpiente antigua o también como el dragón. Esas 2 connotaciones pueden estar en hebreo o en griego, pero es el mismo ser. Satanás y el diablo es lo mismo. El dragón y la serpiente antigua es lo mismo con Satanás y el diablo. Es un solo ser y es el subalterno inmediato de Lucifer. Lucifer, como vimos en Apocalipsis 12, fue confinado en el Sheol, en el infierno, en nuestro idioma español, o el Hades en griego. Ahí se encuentra él hasta el día de hoy, junto con sus tercera parte de ángeles que arrastró en la rebelión. Todos ellos están confinados y por milenios, por miles de años, sus subalternos han tratado de sacarle de ese lugar sin obtener ningún éxito. Entonces, en esta ocasión vamos a decir que Lucifer tiene a su subalterno llamado el diablo, pero el diablo tiene una zona de influencia o una zona de acción que está en el segundo cielo, así como también en la tierra. Entonces el diablo puede estar en el segundo cielo comandando a los ejércitos de Lucifer, que se llaman el dragón. A la misma vez le llaman la serpiente antigua. El dragón o la serpiente antigua también se le describe en la Biblia, en muchos de los libros, como los Salmos, como el profeta Isaías y como el libro de Job. Se le describe como el Leviatán. El Leviatán. Y ese Leviatán dice, para ser más exacto, el libro de Isaías 27:1 dice que tiene 2 cabezas a su vez. Cuando hablamos de cabezas en la escritura, cuando hablamos de montes, cuando se habla de montañas, se están haciendo referencia a gobiernos. Entonces significa que Satanás está a cargo de 2 tipos de ejércitos que a su misma vez están gobernados por otros elementos que de gran envergadura, obviamente. Entonces, ya tenemos al segundo
o más, para ser más correcto, ya tenemos al subalterno de Lucifer. Pero Satanás, a su misma vez, tiene subalternos. Dos de ellos se encuentran aquí en la tierra, sobre la tierra. Ejercen su área de influencia sobre la humanidad. El primero de ellos, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 6, dice que se llama Beliar. Jesús dijo que ese es el príncipe de este mundo, Beliar, porque él es el que lucha contra el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de gobernando la política, la economía y la religión desde el punto de vista mundial. Repito, Beliar está a cargo de la política mundial, de la economía mundial y de la religión. La religión mundial, que se disgrega en 4 aspectos desde el punto de vista sociológico, como son secta, cultos, denominaciones y fundaciones. Cabe señalar que las fundaciones y las denominaciones pertenecen al cristianismo o a la cristiandad en general. Ahora, el otro subalterno del diablo sobre la tierra se llama Baal-Zebub o Belzebú o Belzebú. Baal-Zebub en hebreo y Belzebú en griego. Dice la definición del Antiguo Testamento en hebreo que eso significa el señor de las moscas. Las moscas o los mosquitos son una clasificación dentro del área de la entomología, si no me equivoco, que es ampliamente diversa. Existen multitudes y cantidades de mosquitos que es difícil ubicarlos. Entonces ahora vamos a ver que ese Belzebú es el jefe de los espíritus malignos que gobiernan o deambulan por toda la tierra. ¿Cómo opera él? Bueno, él opera sobre moros y cristianos. Por ejemplo, sobre los moros, vamos a decir, los que no profesan el cristianismo. Y sobre los cristianos que sucumben a los deseos de lo que se describe en el libro de Gálatas como la carne. Es decir, la palabra carne, sarx, en griego significa los deseos propios de la mente humana, como por ejemplo la avaricia, la mentira, el odio, el rencor, la fornicación, el adulterio, la mentira, y ya lo dijimos, creo. Quiere decir que esto ya no tiene que ver con actitudes de gente que no ha conocido jamás del nombre de Jesús. Por ejemplo, narcotraficantes, asesinos en serie, pues, por favor, pues, ¿verdad? Bueno, pero además de que Lucifer tiene al diablo como subalterno y el diablo tiene como subalterno a Beliar y a Belzebú, también existe otro ejército que pertenece al diablo también y que es gobernado por el diablo y se le conoce como los ejércitos de Apolión. De Apolión. Esa palabra, Apolión, es la clasificación en griego. Pero también se le conoce en el hebreo como Abadón. Abadón. Y son ejércitos, dice Apocalipsis capítulo 9, que son ejércitos a manera de moscas. Perdón, vamos a recapitular ahí. Dice que son a manera de ranas o a manera también de langostas. Y estos van a salir. Una vez clasificados estos ejércitos del enemigo, vamos a ver, o vamos a explicar ahora, cómo ellos han sido identificados desde el propio libro de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 1 y 2. Y para ser más exacto, el capítulo 1 hasta el versículo del 1 al 10.
Pero vamos a ver primero lo que fue antes de la rebelión. El capítulo 1 de Génesis, verso 1, dice: en el principio creó Elohim, es decir, crearon los dioses los cielos y después la tierra. Significa que en la creación también hay un orden. La palabra cielos, esa es la palabra chamayin, porque está en plural, cielos. Pero cuando van a definir la tierra, lo dicen en singular, eretz. Es decir, los dioses crearon los seres de arriba y después crearon la tierra como planeta. Como planeta. Ese es el capítulo 1, verso 1. Ahí todo está bien. Pero después aparece este versículo 2. Y entre el verso 1 y el verso 2 hay mucho tiempo intermedio. No podríamos clasificar o identificar exactamente cuánto es ese tiempo. No podríamos cuantificarlo porque lo que pudiéramos decir simplemente son especulaciones. Pero obviamente podemos poner algún tipo de hipótesis, que un día lo vamos a saber en cuánto tiempo la creación marchó a la perfección, como dijimos en la primera parte. Todo era paz, armonía, y los seres de ese tiempo no amaban otra cosa más que hacer la voluntad del Padre, y el Hijo amoroso y sublime del Padre era su pasión, crear. Entonces aparece este verso 2 en el libro de Génesis y viene de una manera completamente distinta. Y dice, y la tierra estaba. El problema es que vamos a tener que detener un poco aquí en el tiempo. Cuando venimos y decimos y la tierra estaba desordenada y vacía, da la impresión que está diciendo antes de que se creara los cielos y la tierra, ella estaba desordenada y vacía. Pero buscando las mejores interpretaciones, vamos a decir que, por ejemplo, la Torá dice: la tierra vino a ser caos y confusión y oscuridad. Pero miren la clasificación: por encima del abismo. ¿Qué significa? Aquí hay dos mensajes completamente importantes. La tierra estaba ordenada, pero después dice vino a ser caos. Es decir, la palabra caos también es sinónimo de anarquía. Esa palabra de confusión significa también que vino a ser rebelión también la tierra. ¿Pero dónde? Por encima del abismo. Porque si recordamos el libro de Isaías, Lucifer y la tercera parte de los ángeles caídos o de los mensajeros caídos están confinados en el abismo, en el Sheol, a los lados del abismo. Hay un lugar específico donde ellos están confinados. Entonces, luego de que este verso nos clarifica de que la tierra vino a estar en caos, confusión, oscuridad, por encima del abismo. Entonces vamos a tratar de identificar cómo son estas cosas. Bueno, la tierra antes de estas cosas, dijimos, estaba ordenada. Si tú lees y escudriñas paso a paso Proverbios capítulo 8, te vas a dar cuenta que se está hablando de la sabiduría. La sabiduría dice desde el verso 22 en adelante que ella era antes de las obras de Jehová. Vamos a leerlo para ser más correctos. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio. Escuche bien esto. Jehová me poseía en el principio. ¿Qué significa esto? Jehová tenía sabiduría desde el principio. Pero cuando nosotros leemos esa palabra poseía, cuando leemos esa palabra poseía y la llevamos al análisis gramatical de nuestro idioma, el castellano,
nos vamos a dar cuenta que esa palabra poseer, del verbo poseer, el verbo poseer en la condición poseía, significa que es una acción que no está completa. Significa que la posesión que tenía Jehová de la sabiduría en él no se había completado. Ahora, si llevamos esto al entendimiento que tiene la mayor parte de gente, diremos que la gente ha sido enseñada de que Jehová es el mismo papá de Dios, de Cristo, perdón. Tienen el conocimiento de que Jehová es el mismo Padre del Hijo Jesucristo. Tienen la misma idea que es el mismo que está en el trono, pero la Escritura, si la comenzamos a estudiar de parte en parte y por todos sus lados, nos vamos a dar cuenta que Jehová en el Antiguo Testamento no lo sabía todo. Jehová cometió, algunas veces dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. En otras ocasiones dijo, Jehová iba a raer al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra, porque vio que no querían andar bajo sus estatutos y mandamientos. Entonces, ese no es el que está en el trono. Quedemos claros de una cosa, varones que escuchan, Jehová no es el que está en el trono. Dijimos que Jehová son los 4 seres vivientes que están rodeando el trono de el Padre, y están ahí exactamente porque son las 4 razas esenciales que existen en el universo: blancos, negros, colorados y amarillos. Vamos a decirlo en estos: chinos, africanos, europeos, en un sector como aquellos pelos rojos como los vikingos, y en el otro sector como los europeos orientales, europeos occidentales, africanos y asiáticos. Pero de estas 4 razas fundamentales se han desgregado todas las demás. Puedes verlo en la práctica. Hay, por ejemplo, en la zona de Indochina, en Indochina, donde fue el tsunami ese que fue provocado, ahí puedes hallar una raza que es negra con china, por ejemplo, Indonesia y todos los países que quedan en esa zona son descendientes de negros y chinos. Nosotros podemos ver cómo somos descendientes de los colorados con indios. Nosotros venimos cruzados, ni siquiera somos descendientes de negros. Bueno, pero no vamos a entrar ahí en ese nivel. Vamos a dejar eso para otro tiempo. Entonces Jehová, esos 4 seres vivientes, son los que fueron afectados por la rebelión. Se cree, y algunos, y yo comparto esa hipótesis y creo que es correcta, de que de las 4 razas esenciales del universo, hubieron unas que apoyaron la rebelión en mayor o menor medida. Por ejemplo, la que lo apoyó a Lucifer incondicionalmente es la raza colorada, es decir, la europea occidental. Ahora, la siguiente raza que lo apoyó fue la raza blanca, la europea oriental. La tercera fue la raza amarilla, es decir, la asiática. Y la que no se quiso someter a la rebelión o no quiso apoyar la rebelión fue la raza negra. En la práctica esto se puede ver. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Bueno, los colorados, los rojos. Es decir, aquellos gobernantes que descienden de las realezas europeas, como la de los Tudor, la raza de los Tudor, de donde desciende Enrique VIII y la actual reina Victoria de Inglaterra. Ellos son los que gobiernan el mundo. Después está la blanca, de donde proceden los norteamericanos y las demás razas europeas. Después están las razas amarillas, que son los asiáticos, el poder de la tecnología en todos sus ámbitos. Y la raza negra, que es la raza más pobre de la tierra. No pobre porque no tienen, vamos a corregir ahí, es la raza más empobrecida de la tierra, siendo los dueños de las más grandes minas del mundo en oro, en plata
en carburundo o en carburo o en carbón, en rubíes, en zafiros, esmeraldas, en petróleo, muchos de ellos petroleros, como Nigeria, como Angola, son los más miserables de este planeta. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, Beliar y Belcebú, se han ensañado. Es más, para este final de los tiempos hay un plan para la raza negra, como es barrerla. Y eso tiene algo que ver con el actual gobierno de este mundo, el nuevo orden mundial. Lástima que no podemos hablar de esas cosas aquí porque no nos daría el tiempo. No es por falta de entendimiento, sino por tiempo. Entonces vamos a saltar de Proverbios 8:22, retornando a este tema de que Jehová no lo sabe todo, no lo entiende todo. Por eso Jehová ha creado varios planes junto con los Elohim y han fracasado. Por ejemplo, el de Adán y Eva, el plan que querían con un pueblo o una etnia llamado Israel, fracasó. No así el plan del Padre, que decidió enviar a su propio Hijo. Por eso dice, porque de tal manera amó el Padre, el que está en el trono, al Hijo, de tal manera amó el Padre, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida. ¿Pero qué vida? La eterna, la vida de Dios. Entonces ahora, volviendo al tema, dice el verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Mire bien, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién dice que hizo los cielos? Dice el libro de Génesis 1:1, en el principio Elohim, es decir, los dioses, cuando hablamos de Elohim es el equipo completo, los 24 reyes y los 4 seres vivientes, y que incluyen a la vez al que está en el trono y al Hijo mismo, además de los 7 espíritus. Es una sola autoridad delegada. Bueno, en el proceso de que vaya avanzando este tiempo, vamos a ir entendiendo mejor estas cosas, pero yo lo entiendo a cabalidad. Básicamente yo lo entiendo. Dice, verso 27, cuando formaba los cielos, esa es la palabra, cuando formaba los seres de arriba, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Aquí ya se comienza a decir que cuando se formaba a los seres de arriba, dice sabiduría, ahí estaba yo. Pero cuando se le puso un círculo al abismo, es decir, cuando se comenzó a dividir en primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, ya está aquí esta porción de la escritura del verso 27 en la parte B, está introduciendo de que ya aquí, ya las cosas ya no están bien. Porque ahora mira lo que dice el 28, perdón. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando formaba los seres de arriba, allá arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, oiga bien, cuando ponía al mar su estatuto, la palabra mar también es un símbolo para significar multitudes de gentes. Cuando le ponían a las multitudes estatutos para que las multitudes no traspasen los mandamientos de Jehová, cuando establecía fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo. Sabiduría dice que estaba con Jehová, pero no solo con Jehová, ahora en nuestra era moderna. Sigamos leyendo el verso 30. Y era su delicia de día en día. ¿Para quién? Para Jehová. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Oigan bien. Y mis delicias, oiga bien, y mis delicias son los hijos de los hombres. Son los hijos del patrón genético que está regado por el universo, pero sobre todo, la delicia de sabiduría es
los hijos de este patrón genético que está ahí arriba, los de la tierra, los de la tierra. Ahora, volviendo al libro de Génesis, en el verso 2, existe también una cuestión que es un poco como más específica. Cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada, dice, pero la palabra esa hebrea es tohu, y si ese tohu significa desolada, en caos, en anarquía. Después dice desordenada y vacía, la palabra vacía es bohu. Entonces la tierra estaba en tohu bohu, tohu bohu, estaba desolada. Y para ser más específico, vamos a utilizar una de las definiciones para entender lo que se nos está enseñando. Y la tierra vino a estar en anarquía, en ruina irreconocible. Y dice las tinieblas, es decir, la palabra chosek, la miseria, la ignorancia, la muerte, estaba sobre un sector del abismo. La faz es una parte del abismo. Ya dijimos de que el abismo a los lados en el Sheol, a los lados del abismo, ahí estaba las tinieblas. Pero esto posteriormente iba a tener una influencia sobre la superficie de la tierra, como explicamos en un inicio, por medio de Belcebú y de Beliar. Ahora, en estos 6.000 años de vida que llevamos, vamos a tomar en cuenta desde Adán hasta nuestros días, ha habido una influencia poderosa de Belcebú y de Beliar sobre la raza humana. Pero cuando la esposa del Cordero sea quitada de la tierra, entonces van a salir los ejércitos que están a estos lados del abismo, esas tinieblas que ahora están en el Sheol. Lucifer y la tercera parte de los ángeles caídos van a salir a la superficie de la tierra. Vamos a explicar más adelante eso en el proceso del estudio. Entonces, no todo es un semblante oscuro, porque también tenemos que entender eso, que no todo es oscuridad ni no todo es desastre. Se nos está dando una información de cómo está lo malo, pero también, cómo el Señor está también introduciéndonos la esperanza para los que creemos. Entonces dice la siguiente parte ahí de este libro, dice, y el viento de Dios, a lo que nos han metido en la cabeza nosotros en la cristiandad, y el Espíritu Santo de Dios aleteaba por encima de las aguas, dice la Torá. Pero ¿qué significa esa palabra volaba o aleteaba? Esa palabra significa de que el Espíritu de Dios, dice, empollaba. Esa palabra rashaf, empollaba. Pero si nosotros vamos a buscar la palabra empollar en el diccionario de la Real Academia del Castellano, esa palabra empollaba también significa estudiaba. Pero el Espíritu Santo de Dios, como hemos explicado, no es un ser etéreo, es un ejército. Por eso dice Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 de que alrededor del trono, detrás de los 24 reyes, estaban 7 lámparas de fuego, y que son los 7 espíritus de Dios. El problema es esa palabra espíritu. Ya estamos condicionados a entender de que esto es etéreo, es invisible, es imperceptible. No, lo que está diciendo el texto es, y el espíritu, el viento, es decir, el viento santo de Dios, los principales ejércitos del Padre, dice que estudiaban la situación que había sobre la tierra, porque recuerda que dijimos que la tierra, después de estar perfecta, vino a estar desordenada, en anarquía, en una ruina irreconocible. Entonces, allá en la inmensidad del universo,
llegó el mensaje hasta Elohim, Jehová, y dijeron ellos, necesitamos tener una apreciación de lo que sucede allá. Un ejemplo, es como cuando decimos aquí, hay una guerra en Mali. ¿Dónde queda Mali? Para nosotros los nicaragüenses, ¿dónde queda Mali? Es una cuestión que obviamente es muy difícil para la mayor parte de nosotros ubicar en un mapa mundi. De igual manera, para Jehová y Elohim, que no lo saben todo, era muy difícil saber las cosas que estaban ocurriendo allá en el confín del universo llamado la Tierra. Por lo cual le enviaron a un equipo de mensajeros que vinieran a ver cuál era la situación. Ellos bajaron, comenzaron a ver que la anarquía estaba solamente sobre un sector y que ese sector de anarquía estaba bajo las influencias del abismo, es decir, de Lucifer y de sus ángeles caídos. Un sector nada más, porque mira, de las 4 razas, de la roja o colorada, perdón, la blanca, la amarilla y la negra, no creas que todos los blancos lo apoyaron, o todos los colorados, o todos los amarillos, o todos los negros no lo apoyaron. Fueron sectores que en los colorados fueron los mayores de liderazgo, así como de la población. En los blancos fueron también en mayor cantidad, pero menor que los colorados. En los amarillos fueron mayor que los negros, pero menor que blancos y colorados. Y en negros hubo un apoyo, pero en menor grado que las otras 3. Pero sí hubo, por eso tú puedes ver allá en África países enteros que están detrás de la adoración a través de algunas religiones, se le puede llamar entre comillas cultos o adoraciones culticas, como por ejemplo a Yemayá y a un sinnúmero de dioses satánicos, y con sacrificios de animales y rituales llenos de sangre y de posesiones demoníacas, porque también en África hay un sector que se sometió a Satanás, pero las mayorías no. Entonces, después vemos que ese estudio sobre el sector de los pueblos, muchedumbres de gentes, sobre la superficie de la tierra, vinieron a ver de que había también un sector que pertenecía fiel a los Jehovás Elohim, o a los administradores de la región donde nos encontramos ahora, la tierra. Esta información fue llevada hacia allá, y por eso después aparece en otras palabras. Obviamente todo esto tiene un tiempo, y nos damos cuenta que entre la rebelión y el estudio de esa rebelión ocurrió mucho tiempo. Hay informaciones extrabíblicas, por ejemplo, las conocidas por no mucha gente, las tablillas sumerias. Dice que son miles de tablillas que encontraron en Sumeria y que fue escrita por las culturas más antiguas, inclusive desde antes de Cristo, perdón, desde antes de Adán, en donde explican de que hubieron seres que descendieron del cielo y que estos vinieron a poner las razas aquí en la tierra. Obviamente todo eso es cierto según la Escritura. Según la Escritura es cierto. Lo que pasa es que aquí vamos a decir algo que es importante para terminar esta primera parte. Al pueblo de Israel se le delegó la misión de cuidar de la ley de Moisés. Y Moisés le dijo que no quitaran nada ni agregaran nada a esa ley. Israel no obedeció. A la cristiandad después de Jesús, a los discípulos de Jesús se les ordenó que escribieran los sucesos del Señor y de los apóstoles tal y como estaban. Pero también muchas historias sobre la vida de Jesús y los hechos de Jesús y los apóstoles fueron alterados en el devenir del tiempo de estos 2000 años. En la Biblia, por eso, encontramos bastantes contradicciones, encontramos bastantes errores, debido a esa
falta de temor a Dios de escribir las cosas tal y como sucedieron. Y la cristiandad en general ha venido a confundir aún más las cosas con tantas versiones y versiones de versiones de versiones. Pero quiero hacer la salvedad que para entender estas cosas, solamente con la guía de la sabiduría que proviene de Dios podemos volver a encarrilar estos hechos, porque necesitamos decir la verdad. Posteriormente vamos a entrar en el versículo 3 en adelante de Génesis, para que puedas ver cómo lo que se nos informa ahí, si bien es cierto se nos está diciendo algo, no corresponde con lo que se nos está diciendo aquí atrás y lo que se nos dice adelante. Y vamos a ver cómo, estudiando la secuencia de los sucesos desde el hebreo, tenemos una mejor panorámica de la realidad de lo que sucedió. Hasta la próxima.